Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Cierta, donde la ciencia suena, vibra y se conversa. Les saluda su amigo Oscar Cárdenas, agradeciendo como siempre el privilegio de su preferencia. Un saludo especial para quienes nos escuchan a través del 102.3 de FM y también para quienes nos acompañan en nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para agradecer el gran trabajo del equipo que hace posible este programa, a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Daira Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas desde la subdirección regional de Radio UDG aquí en Autlán. También enviamos un cordial saludo a Marta Ávila y a Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Les recordamos que este espacio está abierto a su participación. Nos encantará recibir sus saludos, comentarios y preguntas y con gusto los compartiremos al aire. Recuerden nuestros teléfonos en cabina, el 317-382-5031 y el 382-6532. Si gustan también comunicarse a través de WhatsApp, lo pueden hacer al 317-121-2325. Hoy en La Ciencia Cierta hablaremos de un tema que está presente todos los días en nuestras casas, escuelas, oficinas, mercados y calles, pero que muchas veces dejamos de ver en cuanto pasa el camión recolector: los residuos sólidos urbanos. Y entonces, bajo el título La basura no desaparece, residuos urbanos, costos y responsabilidad ciudadana, conversaremos sobre la enorme cantidad de residuos que generamos, los impactos ambientales y sociales asociados a su manejo, los costos que implica recolectarlos, transportarlos y disponerlos adecuadamente, y sobre todo el papel que tenemos como ciudadanos para reducirlos desde el origen. Para ello nos acompaña el maestro en ciencias Hugo Alfredo Villaseñor García, quien es director del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Ayuquila Valles, con quien hablaremos sobre la importancia de la gestión intermunicipal de residuos, los retos que enfrenta nuestra región y las acciones que podemos impulsar para que la basura deje de ser un problema invisible y se convierta en una responsabilidad compartida. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Excelente. Y bueno, Hugo, me gustaría que antes de iniciar el programa escucháramos las respuestas de unas preguntas que les hicimos a nuestros radioescuchas, para de ahí entonces empezar a platicar sobre el tema. ¿Sí? Claro, adelante. Adelante. Piensa y descubre. ¿Sabes a dónde va la basura que generas en tu casa después de que pasa el camión recolector? Sí. No. Sí, pues tengo entendido que va a un relleno sanitario, un basurero. Sí, al vertedero municipal. Si cada bolsa de basura tuviera un costo adicional para quien la genera, ¿crees que produciríamos menos residuos? Probablemente sí, pero siento que el problema no está ahí, sino más bien es en tanta basura que generamos en nuestro hogar. Efectivamente, de hecho en Guadalajara es común que vas al supermercado y ya no te regalan bolsas de plástico, tienes que llevar tu bolsa ecológica. ¿Qué acción concreta podrías hacer en casa para reducir tu basura desde hoy? Pues usar menos el plástico, menos envoltorios innecesarios. Pues primeramente ser más conscientes en lo que compramos, en lo que utilizamos el día a día, separar nuestra basura, y pues siento que ahí está todo, donde todo comienza, ¿no? En nuestro hogar. Pues reutilizar las bolsas, las botellas y el cartón. Verificar los productos que sí necesito, porque en ocasiones compramos cosas de más y terminan en la basura. Aparte, pudiera darme la tarea de separar y a lo mejor no generar tanta basura y poder reciclar. Bueno, pues, ¿qué te parecieron las respuestas, Hugo? Bueno, fíjate que me parece interesante que sí existe cierta conciencia, sí estamos ubicados como sociedad que, bueno, tiene un destino final, y que precisamente una de las acciones para poder ayudar o colaborar es pues la reducción, ¿no? de lo que consumimos, y si ya lo tenemos que consumir, pues eso tratar de reciclarlo.
Es interesante porque a veces, no sé, ahora con los cambios en el sistema de recolección, bueno, uno sale, le entrega la bolsita a las personas que están recolectando la basura y los residuos, que también me gustaría que luego nos dijera si hay alguna diferencia entre ambos. Y ya nos olvidamos de esa bolsita, no sabemos qué le va a pasar ni nada, ¿verdad? Entonces, pues es un tema bastante interesante y pues muy actual ahorita, sobre todo en Autlán, por el tema del incendio que tuvimos en el vertedero, y que me gustaría pues que empezáramos a generar esta conciencia, porque la verdad es que no es responsabilidad completamente de una instancia gubernamental, sino que es responsabilidad de todos. Pero pues vamos a platicar, Hugo, ¿cuál es la diferencia entre residuos y basura? ¿Existe esa diferencia o no? Sí, bueno, un residuo es algo que ya no está dentro de su vida útil. Uh-huh. Y un residuo puede ser a lo mejor la misma botella de plástico que ya no nos va a servir para tomar refresco, pero que lo podemos reciclar. Le llamamos basura cuando ya la ensuciaste o cuando le echaste otra cosa, uh-huh, que ya no se permite a ese residuo poderlo reciclar. Okay. Es entonces cuando se convierte en basura. Y la complejidad de este sistema es que cuando lo convertimos en basura es cuando vienen mayores gastos, cuando vienen mayores complejidades. Más difícil de tratar. Así ¿verdad? Es. Bueno, entonces ahí está la primera recomendación. Algo que usemos, si queremos reciclarlo, si podemos reciclarlo, no hay que ensuciarlo, uh-huh, hay que mantenerlo limpio. Fíjense, durante el programa vamos a estar dando pequeñas recomendaciones para que pues todos podamos hacerlas en casa. Y bueno, decíamos hace ratito, pasa el camión recolector, yo entrego mi basura, mis residuos. ¿Qué ruta sigue? ¿Qué es lo que sigue después? Fíjate que también he escuchado a varias personas de repente como sociedad que luego dicen, bueno, ¿para qué separo si lo que yo entrego separado se va a la basura? Uh-huh. Y bueno, a lo mejor esperaríamos ver un vehículo muy específico, que sí los hay, y a lo mejor falta aclarar y falta comunicar qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Uh-huh. Cuando los residuos son separados, se van a un centro de acopio, es decir, una especie de bodegas específicamente para tener almacenados los residuos hasta que juntas una cierta cantidad y entonces puedes venderlo, ¿no? Uh-huh. Puedes tratarlo. En el caso de la basura, pues se hace la recolección y se tiene que ir hasta el relleno sanitario. Uh-huh. En el caso de Autlán y Unión de Tula tienen su propio relleno sanitario. En el caso de El Grullo, el Limón y Ejutla, uh-huh, ellos disponen sus residuos o su basura en el relleno sanitario intermunicipal ubicado uh-huh en El Grullo. Uh-huh. Entonces, una vez que llega allá, el camión de la basura la deposita, pero aparte hay todavía un camino largo porque esa basura hay que compactarla, uh-huh, o sea, hay que apretarla, y ya estamos hablando de montones de basura. Entonces necesitamos maquinaria pesada uh-huh para compactarla. Después de compactarla y llegar a cierta altura de su nivel de compactación, entonces hay que cubrirla con tierra. Uh-huh. Para eso ocupamos maquinaria, para sacar material, ocupamos volteos para transportarlo, ocupamos maquinaria para acomodarlo y de nuevo volver a compactar. Uh-huh. Entonces, como bien comentas, como a lo mejor como ciudadano sacamos el residuo de la casa, uh-huh, pero todavía tiene un camino largo y además que no siempre se tiene los elementos o la maquinaria en el momento para tratarlo. ¿Y qué sucede normalmente? Que se acumula el trabajo y no es lo mismo trabajarlo diario que trabajar una semana o 2 meses después. Eso incrementa mucho las labores. Ajá. Entonces, pues lleva mucho tiempo, muchos costos también. No sé si han hecho algún estimado de cuánto cuesta realmente 1 kilo de basura o algo así, no sé. Yo tengo estimado por ejemplo, en el caso en El Grullo, los residuos o la basura que recibo del municipio de Grullo, de Limón y de Ejutla, a mí operarlo para que cuando llegue el camión yo lo compacte, lo tape con todo lo que tiene que ver, uh-huh, a mí me está saliendo alrededor de 340 o 350 pesos. Uh-huh. Eso sin contar descomposturas de maquinaria ni otras complejidades. Y eso es mantenerlo al día. Además, hay que tratar de pensar a futuro. Por ejemplo, tenemos que impermeabilizar una zona más. Esa impermeabilización me va a costar 2 millones de pesos. Uh-huh. ¿Quién lo pone? ¿Cuándo y a qué hora? Si lo sumamos eso, la tonelada nos anda saliendo arriba de 500 pesos. Uh-huh.
y bueno, son costos que a lo mejor no se ven, y esos son día con día lo que se está llevando, ¿no? Para el municipio de Autlán tiene un poquito más costo porque estamos hablando de 100 toneladas, allá recibimos 24 más o menos, aquí en Autlán se reciben más de 100 toneladas. Por día. Por día. Por día. Entonces estamos hablando de 500 pesos por 100, son como, ¿qué? 10,000 pesos al día, ¿no? O más. Más, o sea, estás hablando que a lo mejor Autlán, si lo sacamos al mes, van a ser alrededor de... 50,000, perdón. Ajá, sí. Por día. Ajá. Entonces, ponle que te salga menos porque ya es mucho volumen, pero hay que calcular alrededor de 1,000,000 de pesos al mes, nada más para manejar toda esa basura que está saliendo de nuestra sociedad, pues de la casa. Ya, bueno, pues ya escucharon cuánto cuesta manejar la basura en Autlán, y decía Hugo que me faltó, decir, él es director del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Ayuquila Valles, que se conoce más bien como el CIMAR, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, ya con mucha experiencia de trabajo y sabe perfectamente pues todo el manejo de estos residuos. Bueno, como aquí el tiempo pasa más rápido que allá afuera, nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos en un par de minutitos. Y seguimos al aire en La Ciencia Cierta, acá en radio. Acabamos de escuchar Madre hay una sola, interpretada por Beatriz Vergarabat de su álbum Testosterona. Recuerden que estas canciones no las podemos transmitir en nuestras redes sociales por los derechos de autor. Pero bueno, ya escucharon el título y el álbum, los pueden buscar en sus plataformas musicales preferidas. Seguimos conservando sobre el tema La basura no desaparece, residuos urbanos, costos y responsabilidad ciudadana, con el maestro en ciencias Hugo Alfredo Villaseñor García, director del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Ayuquila Valles, también conocido como CIMAR. Fuera del aire estábamos platicando precisamente cuánto cuesta realmente la disposición y la recolección, que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. No sé si nos pudieras explicar un poquito eso, Hugo. Bueno, el gasto que tenemos para la recolección
hay que contemplar que, bueno, hay combustibles, están los vehículos que se descomponen. Precisamente el otro día a un municipio, en un solo día, se le descompusieron 2 vehículos, ¿no? Normalmente son descomposturas que no las arreglas en una hora. Eso, imagínate, perder el 20% de tu capacidad de recolección, ¿no? Y tienes a la sociedad esperando que recolecten. Entonces, en lo que es el gasto de combustible, que además, por ejemplo, luego hay alzas o luego sube el valor o el costo de combustibles, ya es una lana que no tenías también al principio a lo mejor contemplado. Ya en cuestión de lo que es pago de personal y todo aquello que hablábamos hace ratito, lo que también cuesta acomodarlo, ¿no? O sea, dejarlo ahí. Incluso hace tiempo, fíjate, hace años que se hablaba de cuánto costaba la recolección de basura, y hacíamos la comparación en ese entonces de Autlán con lo que le costaba al Grullo hacer la recolección. Si tú hablabas de basura como tal, en aquellos años, estoy hablando como 15 años, el encargado de Autlán decía, a mí me sale casi en 100 pesos, o sea, recolectar la basura, no manejo. Y al Grullo nos salía como en 180 pesos, es decir, era más caro. Pero la diferencia es que el Grullo alcanzaba a recuperar alrededor de 45, 50 pesos en lo que vendía de material reciclable. Entonces, sí es un poquito más caro al principio, pero si tú te pones a ver todo el impacto que tienes por hacer barato, por recoger como teníamos antes los contenedores, relativamente barato, pero hay que considerar también el esfuerzo y el gasto que se hace allá en el relleno. Claro. Sí, cuando ya está todo mezclado es mucho más complicado. Sí. Además, el tema ambiental, ¿no? Sí, y eso, bueno, sí lo vamos a ver un poquito adelante, pero es también una cuestión que quisiera preparar para gestionar recursos, parte de lo que hace el CIMAR, porque si lo lográramos manejar, bueno, ya reducimos, pero realmente hay una oportunidad muy grande si como sociedad empezamos a separar los residuos. Yo sacaba estadísticas en 2018 con lo que separaban en el municipio de Grullo, nada más con lo orgánico, dejaban de invertir entre 500 y 700 mil pesos anuales por manejarlo en el relleno sanitario. Entonces hay una reducción económica, que si bien es cierto es reducción para un ayuntamiento, la realidad es que para la sociedad es una posibilidad de que tengamos un ambiente más sano, ¿no? Claro. Y que además ese dinero se puede invertir en otras cosas, ¿no? Obra pública o algo. Lo que dejas de invertir en la disposición, en la recolección, lo puedes invertir en otras cosas, ¿no? Sí, incluso puede ser manera, porque mucho de lo que suele suceder es que no existe el recurso etiquetado suficiente para los residuos. Entonces, de entrada, sería una buena posibilidad de que llegáramos a mantener un equilibrio, ¿no? No sé si, Hugo, ustedes han visto si ha habido cambios en el tipo de residuos que se están recibiendo. No sé si se han incrementado los plásticos, por ejemplo, los metales. Porque digo, yo me acuerdo cuando éramos niños, casi no generábamos residuos porque todo era papel o eran cosas que se degradaban fácilmente, pero pues últimamente ya es otra cosa, ¿no? Sí, no tenemos así como estadística o prueba como tal, pero bueno, a nosotros, bueno, me toca a veces operar la maquinaria en el relleno, estamos arriba de la basura y claro se ve, yo creo que el 80% de lo que ves así es plástico, ¿no? Y que además andando la máquina te das cuenta que, bueno, para compactar ese plástico, pues hay que darle 3, 4 pasaditas porque luego se regresa. Sí ha habido un incremento y también tiene que ver de nuevo con lo de la separación, ¿no? Sí, sabemos que hay negocios que ya, ahora sí que llegas y ya no te dan bolsa, ¿no? De alguna manera creo que eso está ayudando y valdría la pena comparar más adelante si como sociedad y como negocios empezamos a hacer ese cambio de actitudes. Seguramente va a ser interesante. Ahorita estamos registrando en Relleno de Grullo, registrando constantemente cómo está el cambio, porque técnicamente lo necesito, pero pues hay evidencia, ¿no? Claro, sí. Y bueno, no sé si ustedes identifican, por ejemplo,
que hay algunos residuos que son más peligrosos que otros, ¿no? No todo es lo mismo. No, y si bien es cierto, por normatividad y como debemos manejar los rellenos, sí debemos tratar de ver o identificar qué tipo de residuo está llegando. Obviamente los camiones grandes, los municipales, pues no puede uno estar viendo todo. Pero, por ejemplo, en el caso de particulares, llega un particular y el encargado del relleno va y se asoma, ¿no? ¿Qué traes? ¿De dónde vienes? Entonces, si bien es cierto, no hay un documento escrito, por lo menos sí está el encargado viendo a ver qué es lo que está más o menos, qué es lo que va a tirar. Llegando. Entonces, sí hay sustancias, cuando andamos arriba, sí, o sea, vas pasando con la máquina y truena, no sé, una botella tenía diésel o tenía, o tiene simplemente botes de aerosol, que también ahorita con el calor es bien intenso. Y bueno, aprovechando, ahorita que está con lo de la campaña de separación de electrónicos, en este mes y medio anterior hubo 2 ocasiones en que el operador de la máquina andaba haciendo maniobras, acomodando arriba, y a lo lejos alcanzó a ver que salió humo, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente van, apagan, y en las 2 ocasiones fueron baterías de celular que explotaron y generaron, pues, fuego. Gracias a que estaba ahí, pues, el personal en ese momento, se pudieron atender. Pero son situaciones de qué cosas llegan, llega de todo. Llegan muchísimas cosas. Lo ideal sería también que tuviéramos la conciencia de ir separando. Es difícil saber quién llevó esa lata o quién llevó eso, pero yo creo que vamos a empezar a trabajar un poquito más la comunicación, y todos esos detallitos, porque a mí me parece que parte de la sociedad sí tienen la intención de hacerlo, pero a veces nadie nos ha explicado qué es realmente, o sea, cómo te ayudo si no me dices cómo te ayudo. Exacto. Sí, y bueno, hay diferentes maneras de ayudar, ¿no? Esta que dices, obviamente, de que nosotros sepamos cómo manejar los residuos que estamos generando. Una recomendación muy buena de uno de los radioescuchas, bueno, si la verdad no necesito algo, no lo compro, entonces ya estoy reduciendo mis residuos. Y la tercera que hablábamos fuera del aire es de poder nosotros contribuir económicamente como sociedad para poder impulsar esta campaña, ¿no? Este tipo de maneras en que podamos pues generar menos residuos, tener maquinaria suficiente, personal con salarios adecuados para que estemos trabajando. Y era algo así como una especie de impuesto, entre comillas, al año, que decías que es muy barato, ¿no? Sí, hablamos de que a lo mejor, bueno, varía por municipio por la cantidad de residuos que se generan. En el caso, por ejemplo, del Grullo, estaríamos hablando de, por casa habitación, unos 220 pesos anuales, ¿no? Que si bien es cierto, lo tenemos como un gasto, ¿no? Como una inversión que nos cobran. Y luego pensamos que bueno, el derecho que tenemos de que el gobierno nos dé ese servicio, es cierto, tenemos ese derecho, aunque también la administración pública tiene el derecho de generar ese impuesto o ese cobro, ¿no? Tenemos casos también de empresas particulares en las que ahí el ayuntamiento no está obligado a dar el servicio, y luego dicen, es que yo pago mis impuestos. Si nos fijamos bien en los recibos que pagamos a los ayuntamientos, no hay uno que diga que pagamos por el derecho de recolección y tratamiento. En el caso del CIMAR estamos trabajando con algunos negocios particulares y hacemos el cobro. Un cobro que es, digamos, justo. No somos empresa, entonces no buscamos generar ingresos. Buscamos que sea justo para el cliente y justo para nosotros, para el manejo. Ahorita estamos trabajando con algunos particulares, pero podría ser una opción que trabajemos pues con la misma sociedad y que el recurso pues si llega al CIMAR, el CIMAR estamos conformados por 5 municipios y por CEMADET. Entonces lo que nosotros hacemos en la dirección es dar las cuentas claras. Todo centavo que entra, aquí está, en qué se gastó y qué es lo que sigue en gastar. Claro. Entonces podemos llevar a mediano y largo plazo un plan, ¿no? Contrario a una administración que te va a durar 3 años y que pues lo más pronto van a salir y a veces es lo que complica que pienses más allá, ¿no? Pero sí, una opción podría ser eso y bueno, cuando vemos gastos, comentaba con un amigo de cuánto das tú, por ejemplo, en propinas, ¿no?
O sea, en el año das más incluso de propinas. Me refiero a que sí hay posibilidades y sí nos ayudaría a mejorar. Y lo que sí recomendaría es blindar bien que esas inversiones o ese cobro esté totalmente transparente. Ajá, sea completamente etiquetado. Ya hay algunos ejemplos, ¿no? En Colima que hay esta contribución para el agua, precisamente porque gran parte del agua que reciben ellos viene de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y ya hay un mecanismo en el cual pues los ciudadanos aportan un poco para seguir teniendo ese servicio ambiental. Podríamos pensar en algo como eso, ¿no? Sí. Y sería pues una manera de contribuir, además obviamente de reducir los residuos que estamos generando, pues también contribuir de esa manera. Y ustedes pues con educando, enseñando, mostrando cómo se pueden hacer diferentes maneras de reciclar, de reducir, todo eso, ¿no? Reusar. Así es. Ajá. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutitos. Servilletas, cartón, plásticos, envases, y muchas veces pensamos que el problema termina cuando pasa el camión recolector, pero la basura no desaparece, solo cambia de lugar. Después de salir de nuestras casas, los residuos deben ser recolectados, transportados, manejados y llevados a un sitio de disposición final. Todo eso requiere personal, camiones, combustible, infraestructura, mantenimiento y recursos públicos. Es decir, tirar basura también cuesta. Y mientras más residuos generamos, mayor es la presión sobre los municipios, sobre los sistemas intermunicipales de manejo de residuos, como el CIMAR Ayuquila Valles, y sobre los sitios donde finalmente se deposita todo aquello que ya no queremos ver. La solución no empieza en el relleno sanitario, sino mucho antes. Empieza cuando decidimos comprar menos productos desechables, cuando reutilizamos, cuando separamos residuos, cuando evitamos desperdiciar alimentos, y también cuando entendemos que el mejor residuo no es el que se recicla, sino el que no se genera. La gestión de residuos, además de ser responsabilidad del gobierno, es también responsabilidad de quienes consumimos, usamos y desechamos. Así que la próxima vez que saquemos basura, podemos preguntarnos: ¿qué pude haber evitado tirar? ¿Qué pude separar? ¿Qué pude haber reutilizado? Regresamos a Ciencia Cierta y seguimos conversando sobre el tema La basura no desaparece, residuos urbanos, costos y responsabilidad ciudadana, con el maestro en ciencias Hugo Alfredo Villaseñor García, quien es director del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Ayuquila Valles, también conocido como CIMAR. Y bueno, Hugo, me gustaría ahora que nos platicaras, ¿qué es el CIMAR? Porque ya más o menos nos diste una idea en el primer bloque, pero nos gustaría que nos dijeras qué es y cuál es su función principal. En el CIMAR es un organismo público descentralizado. Yo lo visualizo como acciones que tiene que hacer un gobierno, pero que a lo mejor ceden esa responsabilidad a un organismo en el que pueda atenderlos, ¿no? Entonces, en este caso, el CIMAR pues realiza, el objetivo que tiene es realizar cualquier actividad relacionada con la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final. Entonces, básicamente es apoyar operativamente a lo que requieran los municipios. Como CIMAR podemos darles opciones a los presidentes
qué es lo que se puede ir trabajando y ellos en grupo deciden cuál es el rumbo que vamos a tomar. Actualmente, pues la mayor carga de trabajo está en el manejo del relleno sanitario intermunicipal, y apoyo técnicamente al relleno de Autlán y el relleno de Unión de Tula. Eso también pues ha sido beneficio para ellos porque a veces cuando entran personas, algunos tienen más experiencia que otros, pero de repente sí entran y dicen, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces está uno a un lado y ya mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y eso nos ha ayudado a avanzar y que las actividades, aunque sean de recientemente ingreso, ya empiezan más avanzados, ¿no? Y creo que hemos tenido buenos resultados. No hay una estadística para evidenciarlo, pero por experiencia te diría que sí hemos mejorado bastante. Oye, y ¿cuáles son los municipios que integran el CIMAR? Está Autlán de Navarro, Unión de Tula, El Grullo, Ejutla y El Limón. ¿Y de dónde surge como esta iniciativa? La iniciativa surge después de que surgió la gira, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente. A mí me da pues la impresión de que, bueno, la Junta estaba para ver técnicamente apoyo a los municipios en cuestión de medio ambiente. Pero seguramente hubo esa visualización o esa necesidad en la que los municipios, de los elementos que más solicitaban apoyo, pues era parte de residuos. Entonces se descentraliza otro módulo. Entonces las juntas intermunicipales, digamos, tienen varios temas. Los CIMARES es única y exclusivamente para residuos. No vemos otros temas más que residuos. Y seguramente está fundamentado en eso, pues en las necesidades que los municipios más están apremiando, ¿no? Más requieren. Y sí, digo, porque los residuos sí es un tema muy importante. Aquí en Autlán tuvimos una crisis hace algunos años, se nos inundó literalmente el municipio con tanto residuo y todo. Entonces sí es importante eso. ¿Y cuáles son las ventajas de que exista esta coordinación entre diferentes municipios, a diferencia de, por ejemplo, de que un solo municipio maneje esos residuos? Pues da esa pauta, una en que avanzamos como región. A veces lo que está haciendo uno pues ya le sirve de ejemplo, y la otra es que sea una planeación intermunicipal, o sea, ya como región, cómo nos estamos viendo, qué es lo que sigue. A pesar de que los 5 municipios tienen separación de residuos, cada uno lleva su propio avance. Entonces sí es importante que exista un ente que le está dando seguimiento, que cuando pase una administración o cambie de color, que exista un ente que diga, mira, íbamos hasta aquí y vamos a continuar con esto. Y además, bueno, no se ha dado el caso, al menos no desde que estamos a frente, pero si por algo quisieran decir, bueno, yo tomo la decisión de ya mejor no continuar con este programa, seguramente el impulso de los demás municipios pueden abogar a que, bueno, vamos a caminar todos en conjunto, ¿no? No va a ser fácil que algún gobernante quiera tomar un camino, por lo menos que afecte, pues, ¿no? Entonces sí les ayuda bastante. Sí, conocen las experiencias y bueno, como es un proyecto, yo lo considero que es exitoso porque pues se ha mantenido. No sé cuántos años tienen ya, Hugo, con... El CIMAR se creó en 2013, igual ha tenido sus altas, sus bajas, y bueno, tiene que ver también el avance que se haya tenido, tiene que ver mucho con el consejo de administración, ¿no? Desde los presidentes se sientan, se dialoga, y bueno, también ese contacto que se pueda tener entre el organismo y los presidentes es importante para la toma de decisiones. Cuando recién entramos sí había muchas complejidades. El sistema, algunos presidentes sí estaban diciendo, bueno, yo me retiro, o sea, esto no está funcionando, no veo beneficio. Entonces es un buen modelo, pero también hay que alimentarlo bien. Ahorita pues las administraciones con todos los presidentes y presidentas estamos colaborando muy bien. O sea, hay unos que se involucran más, otros que se involucran menos, pero dan ese respeto y esa confianza para seguir adelante trabajando juntos, ¿no? Okay. ¿Y este sistema es financiado por los municipios
o tiene otras fuentes de financiamiento aparte? El financiamiento está establecido que los municipios, los 5 municipios, van a dar una aportación anual. En este caso, desde hace unos años, se ha puesto en 50,000 pesos al año. Como quien dice, por pertenecer al equipo, te van 50,000 pesos. Y ya lo demás, pues el CIMAR tiene que ver qué y cómo. Cuando empezamos a ver o administrar el relleno sanitario intermunicipal, como ya no depende y no tiene que ver con un solo municipio, son 3, entonces al pasar a la administración, de ahí nosotros sacamos recurso para el manejo del relleno y obviamente una parte también para pago de salarios. Algo que también empezamos a trabajar fue la recolección a particulares, ¿sí? Que ahí pues no fue una idea propia, ya venía más o menos trabajándose, y sí hubo presidentes que dijeron, échanos la mano, porque eso de alguna manera le reduce la carga a sus vehículos, a su gente. Entonces el CIMAR, de ahí agarramos un poquito de recursos también, es mínimo en cuanto a que cobramos básicamente el gasto, ¿no? El gasto operativo, y poquito más para el salario. Por ejemplo, tenemos a 2 personas, el chofer y el recolector, entonces de ahí mismo se cubre, de ahí mismo cubro la gasolina, de ahí mismo cubro los gastos de reparación. Entonces hay tiendas comerciales que están en varios municipios, hay otros particulares, entonces hemos ido también incrementando, y ese incremento pues se ve reflejado en los ingresos que podemos tener. Son pocos, pero vamos incrementándolo. Sí, que como mencionabas, pues el CIMAR no es un ente que busque hacer negocios, sino más bien mantener sus operaciones, hacerlo autosustentable y pues generar recursos de tal manera que pueda mantenerse a largo plazo, ¿no? Así es. Sí. Bueno, pues, ¿cuáles son en este sentido, Hugo, los retos que tú has visto en estos últimos años, tanto técnicos como operativos del sistema? Bueno, retos pues han sido muchos. La manera en que cuando tomamos el cargo, pues había demasiadas situaciones que no han sido fáciles de resolver. Claro, había la duda de cómo vamos a responder. Te estás incluyendo un equipo de trabajo donde son municipios diferentes, ideas diferentes, pero yo creo que ese primer reto se solventó pronto, hubo buena confianza, y bueno, dentro de esa confianza, el reto que sigue es mejorarlo. Mejorarlo en el sentido de que hay propuestas que como director se montan al consejo y ellos tienen que definir, ¿no? Por ejemplo, tenemos necesidad de ampliar el relleno sanitario. Ya nuestra capacidad o nuestro espacio para verter ahí la basura, el área que está impermeabilizada, ya estamos al límite. Necesitamos impermeabilizar más y necesitamos recursos. Necesitamos todo el manejo allá, necesitamos pues tener un poco reservorios más grandes para agua, porque bueno, allá tenemos personal en relleno, pero también llegan vehículos, camiones de municipios y todo. No son los camiones más nuevos que digamos. Entonces, oye, ¿tienes agua? O sea, se viene calentando. Particulares también. La báscula, por ejemplo, ahorita está también descompuesta. Repararla me sale alrededor de 80,000 pesos. Entonces también uno tiene que empezar a informar, bueno, a qué quieren que trabaje primero. Ahorita actualmente yo ya tengo estadística de cuánto más o menos está generando, incluso por vehículo. Te puedo decir más o menos qué vehículo lleva cuánto peso, ¿no? Porque ya tenemos registro de un par de años. Igual los muchachos de ahí saben identificar cuánto es más o menos. Y bueno, otro reto, ya tenemos que incrementar el relleno sanitario. Entonces ahí hay que hacer o rehacer proyectos. También tenemos que colaborar acá con Autlán. También estamos trabajando en eso. Unión de Tula pues también necesita toda la cuestión de documentación, en cuanto a que nos exigen que tengamos un plan de manejo, que tengamos plan de trabajo, el personal y todo eso. Entonces vamos trabajando, o así que conforme a lo más urgente. Sí, vamos a mejorar, estamos mejorando los ingresos en cuestión de recolección a particulares.
Sí, ojalá pudiéramos cambiar de vehículos. Tenemos camionetitas también muy viejitas, pero sí tenemos la intención de mejorar eso para mejorar la recolección e incrementar los ingresos, ¿no? Y también, como te comentaba hace rato, la parte de comunicación. Ahorita creo que ya solventamos de las cuestiones más críticas, ya nos va a dar chance a poder meter un poquito de comunicación y acercarnos más a la sociedad en cuestión de difusión y comunicación. Ok. Y te iba a preguntar, cuando hablas de impermeabilización, ¿a qué te refieres y qué materiales se usan y por qué? La normatividad y por cuestión ambiental, la basura no la podríamos depositar en cualquier espacio, o sea, en la tierra, porque con los lixiviados, es decir, toda la materia orgánica o incluso líquidos o solventes que llegan, se pueden ir permeando hacia los mantos freáticos. Entonces la normatividad dice, bueno, tienes que tener cierta capacidad de impermeabilización en el suelo. No te exige con una otra cosa. Puede ser a lo mejor con mismo barro, pero ocupas creo que más de 1 metro de altura, bien compactado. La que normalmente usamos es geomembrana. Con geomembrana recubres todo el piso y entonces todos los residuos tienen que estar dentro y sobre de esa geomembrana. Si tenemos residuos fuera de la geomembrana, tenemos el riesgo de contaminación. Entonces, por eso necesitamos, sí o sí, tener impermeabilizado. Muy bien. Bueno, ya escuchamos, no es nada más llegar y depositar los residuos, la basura en un lugar, sino que debe tener ciertas condiciones, ¿no? Y ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso, pero vamos a nuestro último corte de estación, porque si no me va a regañar Aldair ahí en cabina. Regresamos. Estamos de regreso en La Ciencia Cierta, seguimos al aire y acabamos de escuchar Money, interpretada por Pink Floyd de su álbum The Dark Side of the Moon, y seguimos conversando sobre el tema La basura no desaparece, residuos urbanos, costos y responsabilidad ciudadana, con el maestro en ciencias Hugo Alfredo Villaseñor García, quien es director del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, Ayuquila Valles, también conocido como CIMAR. Una pregunta que quería hacerte desde el principio se me había pasado. ¿Cuál es la diferencia entre un relleno sanitario, un vertedero y un basurero? Básicamente el relleno sanitario tiene que ver con que cumplas
con las condiciones para el manejo adecuado, ¿no? La impermeabilización, hay que tener conductos para captar los lixiviados, hay que tener sistema para rebombear esos lixiviados, hay que tener sistema para expulsar los gases y estarlos quemando. Entonces un relleno sanitario es más complejidad, pero te hace cumplir con lo que tienes que manejar. Un vertedero, un botadero, un basurero, pues es nada más porque llegaste, es un lugar donde estás aventando la basura, pero eso tiene riesgos mucho más grandes, ambientales y pues para toda la sociedad, a diferencia de un relleno sanitario. Igual, o sea, el costo que tiene un basurero, bueno, pues no te cuesta, digamos, mucho, casi nada, pero un relleno sanitario sí te cuesta. Pero ese valor yo creo que se compensa con el beneficio que tienes, ¿no? El reducirle los riesgos a la sociedad ya es costeable. Riesgos como el pasado incendio, ¿no? Que acabamos de tener. Sí. ¿Podría considerarse entonces que lo que tenemos aquí en Autlán no es un relleno sanitario, sino un vertedero? ¿O es relleno sanitario. El relleno. Tiene que ver con la estructura. Ahora, cómo manejas ese relleno ya es parte de la operatividad. Pero tu infraestructura está preparada para ser relleno sanitario. Okay. Entonces, el que tenemos aquí sí tiene la capacidad para ser relleno sanitario. Tiene unas zonas donde ya rebasó la G-membrana. Eso es lo que hay que acomodar, ¿no? Pero, digamos, la estructura está planeada y está estructurada para como relleno sanitario. Ok, bueno, pues me gustaría ahora, Hugo, que pues habláramos de cómo nosotros como ciudadanos podemos pues ayudar a reducir, reusar, utilizar los residuos. ¿Qué recomendaciones le darías tú a las personas, por ejemplo, para que pues no generemos tantos residuos? Pues fíjate, en parte, bueno, ya se comentaba al principio la separación de residuos, ¿no? Lo que normalmente conocemos, o sea, el PET, las botellas de vidrio y todo eso, de alguna manera es práctico para nosotros limpiarlos, enjuagarlos y entregarlo al separado. Pero hay otra cuestión, la cuestión de lo orgánico, que si sacamos una muestra, la mayoría de las comunidades, el 65% lo consideran orgánico. De ese 65%, el 30% lo generamos en casa. Ahora, si separáramos los restos de comida, de frutas, verduras, lo que tenemos en casa, es no solamente un apoyo a que en el relleno sanitario exista menos residuos, por lo tanto menos gasto de operación. La situación con la parte orgánica es que cuando lo orgánico se descompone o se procesa en un relleno sanitario o en una fase sin oxígeno, entonces genera un montón de gases. Tener materia orgánica en un relleno sanitario, en un vertedero, es la fuente principal de gases de efecto invernadero. Si nosotros evitamos que llegue ahí, podemos retirarlo, podemos mandarlo a compostear. Cuando lo composteas, entras en proceso con oxigenación. Sí hay emisiones de gases, pero son mínimas. Nada que ver con mantenerlo allá en el relleno sanitario. Claro. Entonces tenemos un beneficio muy grande si pudiéramos empezar a manejar lo orgánico. Ahora, manejar lo orgánico, hace años se habían construido algunos puntos como de referencia, lo que denominamos puntos verdes. La intención es que ahí podamos utilizarlos o se puedan utilizar para ejemplificar que sí puedes manejar los residuos orgánicos. Muchas veces está el temor de que, bueno, nos va a generar malos olores, nos va a generar moscas, nos va a generar, en efecto, si no lo manejas bien, te genera eso. Si yo no sé conducir un coche, lo voy a estampar. Claro. Eso es un hecho, ¿no? Si me enseño a cómo conducirlo, hay una ventaja enorme. Si separáramos lo orgánico, ya sea que lo entreguemos al municipio, que es la manera más práctica y fácil, o lo hacemos en casa. Hay varios ejemplos y también parte de la idea de meternos un poquito más a comunicación es facilitar eso. ¿Cómo puedo yo hacerlo en casa? ¿No? Yo te puedo platicar, pero no alcanzo a entender qué y cómo lo hacemos. Pero si separamos lo orgánico, ya le llevamos un doble factor de beneficio. Y lo demás, el plástico, el cartón y todo esto, la lata, son valorizables. Y también hay una
una cuestión que muchos dicen, he escuchado pues a varias personas, es que el ayuntamiento se está enriqueciendo, porque todo eso se vende. No, me tocó sacar cuentas, o sea, claras, y no recuperábamos en el Grullo alrededor, cuando mucho, el 30% del gasto por recolección de lo inorgánico, de lo que es separado, aparte de la basura. Entonces, también es una manera de colaborar como ciudadano, de que ese gasto o ese desgaste de vehículos, tiempo, dinero, pues se vaya minimizando. Y creo que como ciudadano no nos cuesta mucho. Es un cambio que tenemos que hacer, sí, o sea, llevamos una vida acelerada y con ciertas costumbres. No es fácil cambiarla, pero tampoco es imposible, ¿no? Claro, claro. Sí, nada es imposible, y menos cambiar un hábito que en realidad no cuesta tanto, ¿verdad? El papel, por ejemplo, de los comercios, de las escuelas, en esta reducción de residuos, ¿qué recomendarías tú para que pues, no generaran tantos residuos? Algunas escuelas ya se han estado trabajando, o sea, tanto por el trabajo que ha hecho la gira, pues a través de la compañera Rosalía Pelayo, esta educación que normalmente la vemos como educación ambiental, hay escuelas que han empezado a hacer acciones diferentes. El mismo municipio, el ayuntamiento de Autlán, el ayuntamiento del Grullo, tienen un área de educación ambiental, y eso ha valido, no lo vemos a lo mejor mucho, pero ha valido para que varias escuelas entren a la cuestión de separación, porque ahí son focos donde hay una generación considerable de residuos. Algunas escuelas he escuchado que lo que acopian lo venden y de repente compran balones para los niños, ¿no? Hay otras que, bueno, lo entregan al ayuntamiento, que igual los ayuntamientos de alguna manera lo utilizan cuando hay recursos que vienen de otros estados, bueno, del estado, de otra, dicen, bueno, esta escuela pues está trabajando, entonces de alguna manera uno se hace merecedor a algunos otros apoyos. Claro. Pero sí, son fundamentales. A mí me tocó la experiencia en el Grullo, cuando fui director de ecología, trabajaba con el departamento de agua potable, en la parte de educación y cultura del agua, y empezamos a ir a escuelas. Yo no te puedo garantizar, pero lo que sí vi en las estadísticas, en el tiempo que duramos, 3, 4 meses yendo a las escuelas, cuando veía yo las estadísticas reales de la basura y la separación, coincidía que en esos meses incrementó la separación y bajó la cantidad de basura. Entonces, una cosa es lo que la escuela pueda separar, pero otra cosa bien importante es cuando los niños empiezan a tomar esas acciones, porque de alguna manera son detonantes para los que somos adultos y que a lo mejor es un poquito más complicado. Claro. Pero son una buena estrategia. En los casos, te digo, de los municipios, están atendiéndolos por escuelas. Entonces, ojalá tuviéramos más personal para apoyar este tipo de acciones. Cada municipio, desde hace años, cada municipio tiene su plan de educación ambiental. Ahí ya viene una serie de actividades que puedes hacer. Ya es cuestión de definir y decidir, bueno, quiero tomar esta, y le entramos al trabajo. Excelente. Oye, pues ya casi se nos terminó el tiempo. No sé si quieras lanzar un mensaje final a los radioescuchas para pues motivarnos para que reduzcamos sobre todo el tema de la basura y reciclemos en la medida de lo posible. Sí, pues agradecer a todas aquellas personas que de alguna manera hacen separación. No necesitamos gente que cumpla el 100% y que sepan todo. Ya hay esfuerzos que se hacen. Me ha tocado ver en las canastillas, pues, que a veces hay hielo seco o algún otro material que a lo mejor no es reciclable, pero para mí como persona me motiva a decir, bueno, hay un ciudadano que está interesado y que quiere poner de su parte para llegar a ese cambio. Entonces, como sociedad, pues vayamos, hay información, hay mucha en redes sociales, pero vamos a tratar de apoyar también con eso, separar desde casa. Y también, bueno, agradecer al equipo de trabajo del CIMAR. Somos actualmente 7 personas. Cada uno desde su trinchera pues nos hace fuerte para seguir trabajando y colaborando, ¿no? Así que gracias a los compañeros que están ahí en el relleno sanitario, a los compañeros de recolección, a quien me apoya también con la logística, y pues una parte importante también la parte administrativa. Claro. Hay que facturar, hay que hacer un montón de cosas. Exacto. Pero como ciudadanos, pues sí, ojalá pudiéramos ir colaborando.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Como ciudadanos podemos nosotros hacer la diferencia y lograr reducir nuestros residuos, sobre todo ese es el tema principal, las famosas 3 R's, ¿no? El reducir, reusar y reciclar. Entonces reduzcamos primero, si de plano no podemos reducir tanto, pues reusemos las cosas y al final reciclemos. Así es. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final de A Ciencia Cierta. Hoy confirmamos que la basura no desaparece, cada residuo que generamos tiene una ruta, un costo y un impacto. También nos queda claro que el manejo de residuos no es solo responsabilidad de las autoridades o de organismos como el CIMAR, sino también de cada persona, familia, escuela, comercio e institución. Reducir, separar, reutilizar y consumir con más conciencia son acciones pequeñas que sumadas pueden hacer una gran diferencia para nuestra región. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Un placer platicar contigo. Gracias a ustedes. Y bueno, antes de irnos aprovecho para reconocer el trabajo el gran trabajo que hace el equipo que hace posible este programa. Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y Elia Macías Vargas desde la Subdirección Regional de Radio UDG Nautlán. Un saludo también muy especial a Marta Ávila y a Lalo Romero desde CUDI en la Ciudad de México. Soy Oscar Cárdenas y los invito a seguir construyendo juntos este puente entre la ciencia, la palabra y la comunidad. Hasta la próxima. Buenas noches.